Bueno, buenas noches, un nuevo programa 40 minutos. Vamos a seguir hablando de responsabilidad social en la información y en la comunicación y vamos a seguir trabajando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, porque lo que buscamos es darle contenido propio de acuerdo a la realidad de nuestro país. Hoy tenemos un invitado especial, por segunda vez en nuestro programa va a estar el doctor Rafael Bielsa. Rafael es, además de rosarino, abogado, político, escritor, poeta argentino. Rafael fue canciller de Néstor Kirchner por el año 2003, luego fue diputado nacional, le tocó ser candidato a gobernador por su provincia Santa Fe, fue titular del CEDRONAR, que es el Centro de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, fue presidente de Aeropuerto Argentina 2000 y hoy es canciller argentino ante Chile. Rafael Bielsa, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Lali. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. No, gracias por acompañarnos y como familiar de un expreso político quiero agradecerte porque fuiste de las personas que más nos acompañó durante ese duro trance, a muchos familiares realmente. Desde el foro siempre agradecimos tu presencia y agradecimos también que vamos a hablar hoy tu libro, ¿no? En el año 2019 escribiste este libro tan interesante de lawfare, guerra mediática judicial, cuando todavía no había documentos que conceptualizaran esto. Rafael, como para arrancar, viste que en nuestro programa yo referencio que hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cómo ves que tu libro aporta en ese sentido hoy? Mirá, Lali, a mí me parece, nosotros empezamos a escribir el libro con Pedro Peretti en la prehistoria del actual gobierno, porque lo empezamos en marzo del año 2019, de manera tal que nadie podía imaginarse cómo terminaron saliendo las cosas. Insisto con esto porque siempre las descalificaciones apuntan, entre otras cosas, hacia cuál fue el origen del libro. Y empezamos a escribir el libro por un caso conocido, pero conocido para los lugareños, que fue el asesinato de un abogado, Netri, Francisco Netri, un abogado, era abogado de la Federación Agraria, cuando la Federación Agraria era una institución que representaba los intereses de los arrendatarios y los pequeños agricultores, y fue asesinado. Él era de origen napolitano, un brillante abogado, fue asesinado en el centro de la ciudad de Rosario, como consecuencia fue el punto final de una tarea de demolición, de reducción al desprestigio, que habían iniciado precisamente, por un lado el Poder Judicial, por el otro lado la prensa, en aquel momento básicamente el diario La Nación, por el otro lado la información para el desprestigio surgía de lo que en aquellos momentos era la inteligencia, que la hacía la policía, y claramente el cuarto vértice de ese escenario era un luchador social, un luchador por los intereses de las mayorías desprotegidas. Ese tema histórico, a medida que lo íbamos escribiendo, desarrollando con Pedro Peretti, se fue cada vez más pareciendo a lo que pasa hoy. Y mirando un poquito para atrás, también a otros casos, me viene ahora a la cabeza, no lo citamos, el famoso caso de la affaire Dreyfus, en donde no había un luchador social, Dreyfus no lo era, pero sí tenía una condición minoritaria,
una condición que hacía apetecible perseguirlo, que era su carácter de judío. Entonces, a partir de allí empezamos a trabajarlo cada vez más, buceamos un poco, y yo no sé si el libro aportó o no aportó. Lo que sí te puedo decir, porque lo colecciono, es que pocas veces una categoría te diría sociológico-política, ha sido tan descalificada con adjetivos como la expresión lofer. Toda la prensa hegemónica se ha reunido, yo debo tener como 30 descalificaciones con nombre, apellido y lugar de publicación, siempre a la espera de que la memoria y la historia pongan las cosas en su lugar, eh, con adjetivos calificativos, con adjetivos descalificativos. De manera tal que yo te diría, no sé si aportó, Graciana Peñaforte, una compañera, dijo una vez en una presentación que hicimos del libro, que hay una relación inversamente proporcional entre solidez de las instituciones y proliferación del lofer. A mayor debilidad de las instituciones, más proliferación del lofer. A mayor fortaleza de las instituciones, menos casos de lofer. Por eso es que en los países con instituciones sólidas, como por ejemplo los países escandinavos, prácticamente no existen los casos de lofer. Esto es un poquito el resumen que podría hacerte. Rafael, en tu libro lo centrás sobre lawfare como persecución mediática y persecución judicial solamente. Yo siempre le agrego la pata Sí, vinculada a la mentira, al ocultamiento de la mentira, que fue la estigmatizadora en definitiva, y a la anuencia a la mentira por parte de los líderes políticos, ¿no? ¿Lo sumarías hoy a tantos 2 años vista, que es una eternidad en nuestro país? ¿A esto sumarías al lawfare esta tercer pata? sin duda. En realidad en el libro ponemos un cuarto vértice, que son los servicios de inteligencia autonomizados, ¿no? Los servicios de inteligencia que existieron y que pasaron del barroco al rococó durante el gobierno anterior, que eran servicios de inteligencia que se dedicaban a hacer inteligencia personal interna, que después o salían en los periódicos o eran tomadas como denuncias anónimas por algunos magistrados, y siempre el propósito era el mismo. Y efectivamente, yo diría que el eje, de hecho, en algún momento pensamos llevar lo que vos acabás de decir al título: la mentira, la calumnia, la injuria y la indolencia moral de la sociedad, y en particular de, digamos, del sector de la política afín, porque es natural, o mejor dicho, no es natural, pero digamos de la oposición uno no espera más que denuncias respecto de que de las vacunas están envenenadas. Pero el oficialismo, digamos, nosotros, el mirar para otro lado, mira, antes de que empezáramos la nota, yo estaba leyendo el comienzo de la trilogía de Primo Levi, que el libro se llama Los hundidos y los salvados. Es la mejor trilogía, el mejor libro que yo he leído sobre el Holocausto, ¿no? Estaba releyendo una página y él dice que las grandes persecuciones jamás pueden llevarse adelante si no es con el consentimiento tácito de una sociedad en todos sus estamentos. Entonces a mí me parece que la rabia de justicia, la sed de justicia, vos decías recién las veces que yo lo fui a ver a Julio, que nos llamábamos, a Julio y a otros compañeros, eso carece de todo mérito. Yo no hubiera podido hacer una cosa distinta. Y si alguien me hubiese dicho, mirá, no te conviene, que es la famosa frase,
no te metas en líos, ¿para qué? Sos presidente de una corporación. Yo no hubiera concebido hacer otra cosa. De manera que, bueno, pero ¿por qué esto? Porque, bueno, porque tuve una educación y en mi casa el valor de la palabra y la rectitud de la conducta y acompañar a los compañeros que sufren, siempre fue una enseñanza familiar. Bueno, yo creo que eso mucho se ha perdido, Lali. Ujú, Entonces, ujú. cuando vos vivís en una sociedad donde el sector, digamos, dirigente, en términos globales, ¿no? La gente que tiene alguna porción de poder y la población son moralmente indiferentes o son, digamos, pasivos, bueno, entonces allí sí la iniquidad y todos estos instrumentos que tanto daño le han hecho a tanta gente, en ese momento esos instrumentos se hacen el campo, tienen el campo orégano, la pasan fenómeno. Ujú. Sí, es como una comparación dura la que voy a hacer y difícil, pero esto de la sociedad genuflexa y hoy sectores de la política, si se quiere, oficialista, invisibilizando, nosotros vivimos del 76 al 83 una sociedad genuflexa que decía por algo será y hubo desaparecidos y demás. Y ahora hay perseguidos, presos políticos que están siendo invisibilizados y esa misma sociedad genuflexa tampoco ha tomado conciencia, un poco como vos decías también, ¿no? Esto es, este lawfare es oponerse a un modelo que fue exitoso, a un modelo, digamos, que produjo transformaciones en nuestro país. ¿Cómo no se reivindica? ¿Cómo la sociedad y hoy, si se quiere, también el gobierno no está dándole visibilidad al por qué la persecución a esta dirigencia, ¿no? Pero bueno, Mirá, yo, decime Lali. no, sí, quería escuchar tu razonamiento porque el mío es duro, pero es lo que No, siento. no, pero no por duro el diagnóstico es erróneo. Mirá, a mí me parece, respecto de esto que vos decís, que, que quienes practicaron el lofer y quienes acompañaron en esa práctica y hoy son los que descalifican la práctica de la que ellos formaron parte, básicamente trabajan con la demolición de la figura moral del perseguido. Básicamente trabajan haciéndolo, pintándolo ante la sociedad como un individuo mentiroso, como un individuo ruin, como un apropiador de recursos públicos, como un individuo de vida rumbosa. Todos esos son los lugares comunes. Entonces, yo a veces pienso, con una mirada, digamos, esa mirada que te permiten los años, yo a veces pienso que si vos tenés el 50% de la población por debajo o rozando la línea de pobreza, si tenés casos de hambre, a ese sector de la República Argentina no se le puede pedir que haga un análisis crítico respecto de las cosas que dicen los diarios, porque en realidad ni se interesan por las cosas que dicen los diarios. Sí, Es un fenómeno bastante generalizado, te diría Lali. En sí, sí, Chile sí. hubo elecciones el domingo, el último domingo. A esas elecciones el voto no es obligatorio. A esas elecciones fue a votar el 20% del Cada padrón vez menos. como promedio nacional. ¿Y por qué es eso? Y mirá que esta es una población y es un país que tiene un muy elevado nivel de respeto en la disidencia. Ujú. Acá las cosas que se ven en Argentina, el modo de interrogar de los periodistas, las afirmaciones a las que estamos acostumbrados acá, no existe ese estilo. Sin embargo, la gente no se siente representada, no se siente Claro. convocada. Mirá, un jurista, Nicolás Murray Butler, que era un jurista norteamericano, creo, decía, al pueblo no solo hay que invocarlo y evocarlo,
sino que también hay que convocarlo. Convocarlo. Bueno, yo creo que no se siente convocada. Ujú. Como si la política sucediera en otro lado, inaccesible, y no hay que esperar absolutamente nada de la política. Y ese escepticismo, el escepticismo mismo, te lleva a creer acríticamente. Vos sabés que hace unos días salió un reportaje público que le hicieron los alumnos de periodismo de la editorial Perfil a Eduardo Valdés, ¿no? Ujú. Bueno, Eduardo Valdés explicó las razones por las cuales él no consideraba que había cometido un error al vacunarse, explicaba lo del viaje, explicaba que en realidad cumplió una instrucción que le dieron, y que no se había puesto la segunda dosis porque era la única manera que tenía de demostrar que no había sido un acto de picardía. Bueno, cuando vos lees los comentarios a la reproducción de la nota en el diario online, los comentarios tienen un nivel de descalificación y de crueldad y de exceso que uno dice, bueno, a ver, pero ¿qué puede provocar esto? Ujú. Bueno, yo creo que lo que provoca eso es una declinación moral que se vive además como frustración. Y la frustración genera ese rencor Claro. sordo, Ujú. esa especie digamos, cuando la gente no tiene con quién desquitarse de un malestar. Y entonces, por eso es el nivel también de agresividad. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Rafael, yo hace poco escribí un tuit, ¿no? Y ahí decía que las causas judiciales del lawfare, estas causas armadas que han tenido instrucciones muy incompletas, muy vagas, muy imprecisas, que hoy están en juicio oral, lo que buscan en realidad no están armadas para juzgar delitos penales, están armadas para juzgar decisiones políticas. Vos que sos nieto Bueno, de quien mejor conceptualizó el derecho administrativo, que fue Rafael Bielsa, y que sos una administrativista de lujo, ayúdanos a que nuestra audiencia entienda qué es la zona de reserva de la administración, qué son las cuestiones políticas no judiciales, porque en realidad esa es la base de los juzgamientos que hay hoy en Comodoro Pi a los presos y perseguidos políticos o a muchos de ellos. bueno, la pregunta es muy interesante porque tiene dos andariveles, ¿no? El primer andarivel, que es el andarivel, digamos, más elemental, es que el derecho de antiguo, el derecho argentino de antiguo, ha categorizado jurisprudencialmente, inclusive muchos fallos de la Corte Suprema, que es un acto jurídico políticamente no justiciable. Y esa zona de reserva de la administración, está muy claramente delimitada. Por ejemplo, no puede ser sometido al escrutinio de la justicia un acto que está reservado en exclusividad para la administración, o por ejemplo, en un país como el nuestro, las relaciones exteriores, ¿no es cierto? Esto es por razones elementales de sentido común. Bueno, toda esa doctrina, eh, bueno, no solamente la doctrina de los actos no justiciables, sino además, y peor aún, el vigor del principio de inocencia.
¿no es cierto? Cuando están demostrados todos los... O, por ejemplo, la aplicación discrecional de la prisión preventiva, cuando están reunidos todos los requisitos para que el principio de inocencia sea acompañado por una libertad ambulatoria. Todos esos excesos no resisten el más mínimo escrutinio jurídico, no lo resisten. Ahora, cuando eso está inserto en una sociedad, Lali, en la que la publicación en la prensa corresponde a la imputación, la imputación corresponde a el fallo de primera instancia con auto de procesamiento, y el auto de procesamiento se asimila a la prisión, bueno, entonces es muy difícil trabajar en esos términos, porque siempre hay que pensar, vos que sos una jurista notable, todos tenemos que pensar, todos pensamos naturalmente en la fisiología del derecho, no en la patología. Cuando la patología ocupa el lugar de la fisiología del derecho, entonces no estamos en un estado de derecho. Este es un andarivel para juzgarlo, que yo me ponga a hablar ahora de qué actos jurídicos no son susceptibles de revisión judicial, o, por ejemplo, que yo me ponga a conjeturar ahora o hacer teoría en materia de derecho penal respecto de lo que se llama una imputación objetiva, que tiene que ver con una responsabilidad indirecta. Es responsable porque firmó tal decreto que resuelve tal cosa, o es responsable porque tenía una responsabilidad invigilando y no la hizo cumplir. Bueno, son diabólicas esas discusiones, porque rápidamente vas a la casuística. En términos de la fisiología del derecho y no en la patología, esto es lo que debiera suceder. Lo otro ser una excepción o un tema que se resuelve de manera contenciosa, pero que finalmente prima el buen criterio. Los fallos de la Corte debieran tener una autoridad. En Estados Unidos, que siempre nos dice lo que tenemos que hacer, que es un poco lo que se hace de las fronteras de Estados Unidos hacia adentro, pero nunca de las fronteras de Estados Unidos hacia afuera, la Corte Suprema resuelve 60 causas por año, y no es infrecuente un año en el cual el Estado federal no sea parte. Sí. Son casos que están vinculados con particulares, con compañías, corporaciones. Por supuesto, casos que tienen una enorme importancia y repercusión, no cualquiera llega a la Corte en Estados Unidos por vía del recurso extraordinario, pero lo que quiero decir es que para nosotros la Corte no es un organismo que goce de respeto, de respetabilidad. Y la autoridad es eso, la autoridad es, uno siempre habla del el valor disuasivo del derecho. ¿Por qué es importante que se cumpla con las normas? Y porque eso disuade a los que tienen la tentación de infringirlas, de precisamente que las infrinjan. Ahora, cuando vos vivís en una sociedad donde todo eso está distorsionado, principios elementales del derecho, como lo que estamos mencionando, fíjate vos, principio de inocencia, facultades de la administración no revisables judicialmente, uso razonable de una medida coercitiva como es la prisión preventiva, todo eso está desbaratado, y tampoco podés esperar que en definitiva la Corte resuelva un tema y que esa resolución se ajuste objetivamente al derecho, se ajuste a la realidad, o en definitiva que imparta justicia. Porque siempre hay una lectura política que no es inadecuada, porque efectivamente así sucede, que distorsiona. Ahora, ese es un andarivel, pero hay otro andarivel también, Lali, que a mí me parece que no podemos dejar de mencionar, que es la dificultad que existe para que la sociedad se involucre en el control del funcionamiento de la justicia. Porque en realidad, no quiero generalizar injustamente, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando el poder
tiene interés en que algo se resuelva de alguna manera, cuando hablo de poder mediático, poder político y poder económico, cuando tiene interés es muy raro que el juez lo contradiga. Y para no ir más lejos, me remito al manejo del concurso de acreedores de la firma Vicentín. Tal Si cual. nosotros, porque estamos en Buenos Aires y no seguimos esa peripecia, pero la actuación del juez que lleva adelante ese concurso es una actuación inaceptable. Lamentable. ¿A Sí. quién favorece? Invariablemente lo que resulta cuestionable jurídicamente, cuestionable y cuestionado por algunos acreedores, jurídicamente del comportamiento del juez, al que es poderoso, a Vicentín. Sí. No hay un caso donde el juez se equivoque a favor del justo. Siempre los casos son de errores a favor del que tiene la posición injusta. Entonces, Sí. ¿qué es lo que sucede? Bueno, en algunos países hay una relación de premios y castigos, como la debiera haber para la sociedad, también para los que imparten justicia. En Argentina no. No. En Argentina eso no existe. Sí. La familia judicial es algo que existe. La familia fiscal es algo que existe. Entonces, naturalmente, ¿cómo no van a ser corporativos si las personas que entran a trabajar siempre son directa o indirectamente familiares o amigos o hijos de amigos? Es así, Lali. Me parece Sí. que Sí. la meritocracia, digamos, el cursus honorum ha perdido valor en nuestra patria. Sí, no, indudablemente la subalternidad que existe del Poder Judicial en todos sus estamentos a quienes son titulares de derecho de propiedad, si se quiere, al poder real, es evidente y es manifiesta. Rafael, te saco un poquito del tema que estamos hablando. Vos comentaste en algún momento que toda política exterior se lleva a cabo bajo la premisa de sus consecuencias para la política interior, y a mí me vino a la memoria que fuiste canciller de Néstor Kirchner, que fuiste canciller en momentos en que se guardaba una estrecha relación económica con Venezuela, de tantos años vista, tanta actividad. Hace poco también un medio de comunicación comentaba cuando en el 2004 se iniciaron las relaciones con Rusia. A ver, ¿cómo estás viendo aquel momento y el de la política exterior argentina hoy? No te pido todavía desde tu mirada como canciller argentino en Chile, pero sí ese momento económico y político de Néstor Kirchner y vos siendo su canciller. Mira, Lali, el primer pantallazo que viene a mi memoria es que es un trabajo imposible de volverlo a hacer, porque fueron 3 años y a mí me quemó la tapa del cilindro. O sea, yo terminé, imagínate, una vez hicimos los números, fueron 3 años a razón de 275 días del año fuera del Sí, país. sí. Entonces era una cosa, porque estábamos en default, porque queríamos abrir Rusia, porque queríamos abrir China. A mí me tocó viajar 6 veces a China para firmar todos los protocolos fitosanitarios, todos los instrumentos que hoy sirven para que China sea un destino que debemos cuidar mucho de nuestras exportaciones. Bueno, estaba la negociación de la OMC, estaba la negociación Mercosur-Unión Europea, las reuniones al interior de Mercosur. Era una cosa realmente demoníaca, de subidas y bajadas, desde ir a renegociar o a sostener la posición argentina del quite de una parte importante de las acreencias, y que en Japón nos llenaran de huevazos o de tomatazos en Roma, o de protestas con pancartas en Wall Street. Bueno, fue una época muy difícil. Ahora, ¿yo qué es lo que digo? En ese momento, Venezuela fue muy generosa con nosotros. Yo solo quiero recordar, no nos tenemos que remontar a
eh, a la época en la cual muchos compatriotas se asilaron en Venezuela. Los argentinos que nos íbamos al exterior teníamos tres destinos casi cantados. O nos íbamos a México, o nos íbamos a Venezuela, o nos íbamos a España. Hubo excepciones, pero esos eran los destinos. Pero no hablo de esa época, hablo del año 2002, 2003, 2004, 2005, cuando los grandes padecimientos posteriores a la crisis de diciembre del 2001. Bueno, Venezuela nos ayudó. Cuando yo digo ayudar, es decir, bueno, a ver, tengo un país que está en default, tengo negado el acceso al crédito, pero tengo algunos vencimientos que tengo que pagar. Por ejemplo, Argentina, salvo un martes a la mañana, nunca entró en default con los multilaterales de crédito. Néstor tuvo la sabiduría, la inteligencia, el talento y el carácter de maniobrar el barco de manera tal que, está bien, estábamos en default con la deuda con privados, pero con los multilaterales, sacando una mañana que hizo que Néstor amagó para conseguir mejores condiciones de negociación y las consiguió, sacando esa mañana, ese martes a la mañana, nunca estuvimos en default con los multilaterales. Entonces era un equilibrio, era el equilibrio arriba de la soga de colgar la ropa. Entonces, en aquel momento, que nos dieran una mano en términos financieros, que nos abrieran mercados a productos que la Argentina estaba fuera del mundo, Lali, no te lo tengo que decir. Para nosotros la posibilidad de vender maquinaria agrícola, la posibilidad de vender commodities, la posibilidad de vender alimentos, para nosotros era providencial. A muchísima gente, pequeños, medianos productores, les fue muy bien en esos años porque Venezuela no tuvo la actitud que tuvieron otros países. Entonces, naturalmente, eso te genera una gratitud, una necesidad de contraprestar, o por lo menos, de no sumarte a ese coro generalizado, ruidoso, de tratar de venezuelizar las relaciones exteriores de Argentina. Entonces, esto me parece que es una constatación que basta releer los diarios, ¿no es cierto? Yo tenía que ir al Comité de Descolonización de Naciones Unidas a defender la cuestión Malvinas y me sentí orgulloso. No iba vergonzantemente. Yo tenía que ir a discutir las posiciones argentinas a la OMC, cuyo presidente era un francés, un tipo muy inteligente, pero tan inteligente como buen negociador, se llamaba Pascal Lamy, y yo me sentí orgulloso de defender los intereses de Argentina. Me sentí orgulloso, tenía las ideas claras, sabía dónde estábamos yendo, era otro mundo, Lali. 15 años no es que no son nada, son muchísimo con la revolución tecnológica. Hoy me acordaba y le contaba a una embajadora que yo me tuve que hacer fabricar por un colaborador en Cancillería un software para poder acceder a algunos diarios del mundo usando un simplificador como era un planiferio. Entonces yo me posicionaba en Israel y ahí tenía los links de los 2 o 3 diarios en inglés que me interesaba leer. Por darte un ejemplo, sí. Hoy en día, sí, esa es una operación elemental. Hoy en día el problema puede ser que la mayoría de los diarios, sobre todo los buenos diarios, están arancelados. Y no podés estar arancelado a 5 diarios distintos. Sí, claro. Lo cual también es poco democrático. También es poco democrático, porque te limita la mirada hacia la cual vos querés orientar tu pensamiento. Entonces, bueno, es otra sociedad. Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que Néstor sabía mucho de economía, a mi modo de ver, y no era un especialista en política internacional, pero todas sus orientaciones eran las correctas para defender los intereses de Argentina.
Y yo me he cansado de tener reuniones de él con ministros o con dignatarios extranjeros, donde Néstor decía cosas que no se decían, que no era costumbre decir, pero siempre tenía claramente, no en el fondo, claramente, nada más que de movida, tenía una visión muy clara de sus objetivos, siempre maximizaba su fuerza frente a aquel con el que tenía que negociar, pero nunca rompía y era inteligente para saber hasta dónde tirar del piolín. Me parece que la Argentina hoy tiene un escenario completamente distinto, Lali. Hoy el mundo está hiperfinanciarizado, hay un monopolio digamos, del conocimiento, de la producción del conocimiento, una concentración brutal. Me parece que hay una pugna que va a condicionar el giro del mundo en los próximos años, que es Estados Unidos-China, potencia declinante, una potencia emergente, una potencia que llegó a ser hegemónica, sigue siendo global, pero ya no es más hegemónica como Estados Unidos. Nosotros estamos en esa región. Me parece que no nos vamos a poder salvar de que se haga una frontera fría, así como en su momento existió el telón de acero, una frontera atlántica, como para tratar de preservar el territorio. Hay otros desafíos mucho más complejos. Entender hoy el mundo es mucho más difícil de lo que era en mi época, y encima la pandemia, que cambia las reglas de algo que para mí era fundamental, para mí digamos, como negociador que defendía los intereses de mi patria. El contacto personal era fundamental. A mí me ha ido muy bien con alguna gente que no pensaba como yo, es más, pensaba lo contrario, solamente por tener un trato personal cálido, recíproco, ¿no? Con otros no, con otras eso no se daba, pero el trato personal para mí era esencial en el ejercicio de mi ministerio. Sí. Bueno, ahora eso no existe, la virtualidad no reemplaza el contacto de ninguna manera, y uno piensa, bueno, ¿será que no lo reemplaza para mí? Pero sí lo va a reemplazar en una futura diplomacia. Ya hay quien está teorizando sobre si no convendrá en algún momento generalizar el uso de este tipo de plataformas y de esa manera no tener que desplazarse físicamente tanto, con los problemas de jet lag y de gastos. Bueno, veremos, pero ¿qué te quiero decir? Yo me sentí muy orgulloso, me siento muy orgulloso de haber sido canciller de Néstor Carlos Kirchner y de haber tenido los compañeros de gabinete que tuve, del primero al último. Y esa es mi historia y no reniego de nada de ella. Gracias, gracias Rafael. Se nos ha ido el tiempo y yo quiero dejar como última reflexión que, bueno, necesitamos decisión estratégica y necesitamos una conducción clara, necesitamos recrear un poquito ese espíritu de Néstor Kirchner hoy en nuestro país. Te agradecemos muchísimo que hayas participado en nuestro programa, como siempre, por tus conceptos tan claros. Y ojalá, yo diría que sería una de mayoría excesiva de santafesinos en la Corte Suprema de Justicia, pero un administrativista como vos necesitamos, Rafael. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Lali. Muy gentiles por haberme invitado. Bueno, un abrazo. Gracias, enorme. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.